Esta presentación es realizada en el Instituto de Formación Docente número 41 por los alumnos Suárez Sebastián, Tubio Carlos y Villalba Mariana. Es un plan de tesis para la materia Metodología de la Investigación, en donde hablaremos de las deficiencias del sistema educativo en tiempo de pandemia, más precisamente cómo el COVID-19 ha dejado al descubierto las deficiencias en la educación con relación a las TIC y a la evaluación de los aprendizajes en el ciclo lectivo 2020. Esta tesina comenzará cuestionándose de qué manera las deficiencias de las TICs en las prácticas educativas han repercutido en la enseñanza y en la evaluación tanto del docente como de los alumnos durante la pandemia, ya que, como tenemos conocimiento, en el mes de marzo fue dictada una cuarentena obligatoria en todo el territorio argentino. El cierre de establecimientos ha producido que a través de la tecnología y todos sus canales sea el medio por el cual tanto el docente como alumnos se comuniquen. Es por eso que como futuros docentes no nos es ajeno que ambos no cuentan con los mismos recursos. No hemos planteado si aumentaron las deficiencias preexistentes más aún en esta pandemia. Para ondear a nuestra primera pregunta, surgieron de manera más particular las siguientes. ¿Cuáles fueron las recomendaciones del Ministerio de Salud que adoptó el Ministerio de Educación con respecto a los establecimientos educativos? ¿Cuáles fueron las medidas que utilizó el Ministerio de Educación? ¿La utilización de las TIC en el aula, ahora, en época de pandemia, hoy en día, se convirtió en un problema? ¿El docente está capacitado para resolver o mediar en una situación de conflicto? ¿El docente cómo opera frente a dicha situación? ¿El manejo de las TIC se ha convertido en un conflicto o factor desfavorecedor del aprendizaje? Con el fin de encontrar si aumentaron o no las deficiencias y los porqué de las mismas. Creemos que investigar la situación nos aportará a nuestra formación académica. Estamos convencidos de que el sistema educativo no está en un nivel igualitario. Vivimos en una república donde cada ciudadano tiene derecho a recibir una educación digna. Ante esta circunstancia, pandemia a nivel mundial, se puede observar las diferentes deficiencias, las cuales se acrecentaron aún más. Planteamos una mirada acerca de una circunstancia sin precedentes para nosotros y para los alumnos de diferentes niveles educativos. Esto hace que se analice diferentes puntos de la inclusión de los alumnos con la tecnología. Gracias a la tecnología hubo una comunicación entre docentes y también entre docentes y alumnos. De cierta utilidad en el día de mañana para realizar una práctica más efectiva en el aula. Al momento de dar clases, tener la interacción de contenidos como los hardware y los software, así como también creemos que muchos docentes no están lo suficientemente preparados para abordar una clase en la cual se nos presenta a la tecnología como único medio. Sentimos que no tenemos la didáctica necesaria para transmitir el conocimiento, ya sea matemático o no. No es lo mismo enseñar, por ejemplo, geometría a un chico a través de la tecnología que en forma presencial, ni evaluar a alumnos a través de una pantalla, porque hay ciertos conceptos matemáticos que no sabemos cómo plantearlos o simplemente no nos es significativo. A nuestro entender, hay problemas para poder llevar adelante la continuidad pedagógica, tan necesaria para el desarrollo humano
y uno de los derechos que garantiza nuestra Constitución Nacional. Desde el acceso a las clases virtuales y búsqueda de información para completar tareas. Además de la preparación tecnológica del personal docente, si bien en algunos casos esta actualización se venía haciendo de forma personal, creemos que esta situación actual ha superado todas las expectativas. Es por todo lo mencionado que nos vamos a basar en los siguientes indicadores. Cantidad de experiencia y conocimiento en uso de las TIC. Cantidad de clase o porcentaje con disposición del uso de las TIC. Cantidad de interacción de los docentes y los alumnos con las TIC. Porcentaje o frecuencia de uso de computadora, tablet, teléfono móvil, impresora y software educativo. Programas de uso escolar, programas de videoconferencias, Classroom, páginas educativas y recursos gratuitos online. Después de formular el problema de nuestra tesis, hemos enunciado la hipótesis que orienta el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas de la tesis. Las hipótesis son la falta de compromiso y abastecimiento del Estado para una equidad en el ámbito tecnológico. Las recomendaciones tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación no tuvieron en cuenta la deficiencia con la que contaban los alumnos, la falta de capacitación de los docentes para actuar con las TIC en sus áreas, falta de interacción entre los contenidos curriculares y los hardware desde la formación académica docente hasta su implementación. Objetivos. La pregunta que guió nuestro objetivo general: ¿de qué manera las normativas impuestas por el Estado en la educación en el periodo de pandemia han incrementado las deficiencias de las TICs en la práctica educativa, han repercutido en la enseñanza? Objetivos específicos de la investigación: investigar las normas vigentes e impuestas durante el contexto de pandemia con respecto al sistema educativo y las TICs, estudiar las falencias del docente y del alumno en un método de enseñanza implementado durante la pandemia entre las escuelas públicas privadas y con respecto a la tecnología, investigar cuáles son las carencias a nivel educativo que deja en las estudiantes esta pandemia, estudiar cómo influye en la evaluación el nuevo método de enseñanza virtual, determinar cuál tuvo mejor resultado, clases virtuales versus clases presenciales y a qué se debió, adquirir un conocimiento acerca de cuál y cómo es la mejor manera de incluir la tecnología en el aula. Ahora hablaremos de la población y espacio muestral. Para realizar la tesis se realizó una encuesta docente en la cual participaron 81 docentes, 4 directivos, 2 vicedirectores, una preceptora, 2 secretarias, 2 bibliotecarios, 65 profesores, 21 de matemáticas, 6 de arte, 6 de ciencias sociales, 6 de varias materias, 5 de biología, 5 de teatro, 3 de lengua, 3 de química, 2 de cultura, 2 de exactas, 2 de inglés, 1 de ambiente, 1 de filosofía, 1 de psicología y 1 de salud. 4 maestras de grado y 1 maestra inicial. Como ya hemos mencionado, realizamos una encuesta a través de Google, con la cual comenzamos a indagar acerca del área en la cual se desempeñó el docente, ya que en ciertas materias los alumnos tuvieron una predisposición diferente. Tomamos en cuenta la opinión de los directivos hasta secretarias, los cuales nos dieron diferentes perspectivas. Las recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional o Dirección General de Cultura y Educación de la provincia han ayudado a su labor como docentes. Sí, 47 docentes, no 33 docentes.
¿La o las instituciones donde trabajan han sido ayudadas por algún organismo nacional, provincial o municipal para aumentar la conectividad entre docentes y alumnos? Sí, 12 docentes, no 68 docentes. Lo que se pretende es indagar si las recomendaciones dadas por el gobierno fueron suficientes. También se encierran diversas cuestiones que analizaremos en otras preguntas, tales como la responsabilidad tanto del docente como de los alumnos, la dedicación, la forma de evaluación y las recomendaciones de material didáctico, recursos para el transcurso de las clases. En otras preguntas se busca analizar la solidaridad del Estado para instituciones, ya sean privadas o públicas, para lograr la continuidad pedagógica. En fin, cómo fueron las predisposiciones de los organismos gubernamentales para con las instituciones y docentes. Seguimos con las siguientes preguntas. ¿Con qué frecuencia ha utilizado computadora, tablet, teléfono móvil o impresora para mantener la continuidad de sus clases? A lo que respondieron menos del 25%, menos de 10 docentes. Entre el 25 y 50%, menos de 10 docentes. Entre el 50 y el 75%, menos de 10 docentes. Y más del 75%, más de 60 docentes. Le sigue la pregunta: ¿qué plataformas ha utilizado para lograr la continuidad de sus clases? A la cual respondieron: plataformas para videollamadas, más de 30 docentes; páginas educativas, más de 10 docentes; recursos gratuitos online, más de 15 docentes; plataformas de redes sociales, más de 20 docentes; y todas, más de 40 docentes. Con ambas preguntas se analizó con qué hardware y software el docente trabajó con sus alumnos para lograr dicha continuidad. Continuamos. ¿Qué porcentaje aproximado de los alumnos contaron con tecnología apropiada para mantener el contacto continuo? A lo que respondieron menos del 25%, menos de 15 docentes; entre el 25 y el 50%, menos de 40 docentes; entre el 50 y el 75%, menos de 30 docentes; y más del 75%, menos de 10 docentes. Le sigue la pregunta: ¿qué porcentaje aproximado de los alumnos mantuvo contacto continuo? A lo que respondieron menos del 25%, 20 docentes; entre el 25 y el 50%, 40 docentes; entre el 50 y 75%, menos de 20 docentes; y más del 75%, menos de 5 docentes. Con estas preguntas se analiza cuál fue la actuación de los alumnos y docentes en los diferentes ámbitos, es decir, el comportamiento desde la psicología, sociología y pedagogía. Seguimos. ¿Qué porcentaje de los alumnos que no se conectaron lo hicieron por falta de motivación? Los docentes respondieron menos del 25%, menos de 40 docentes; entre el 25 y el 50%, 20 docentes; entre el 50 y el 75%, menos de 15 docentes; y más del 75%, 10 docentes. Le sigue la pregunta: ¿qué porcentaje de los alumnos que no se conectaron lo hicieron por falta de tecnología? A lo que respondieron menos de 25%, 30 docentes; entre el 25 y el 50%, menos de 25 docentes; entre el 50 y el 75%, menos de 20 docentes; y más del 75%, menos de 15 docentes. Con las preguntas se analizaría la mirada de pedagogía. Además, en la primera pregunta se evalúa el compromiso del alumno con las tareas encomendadas por los docentes. Otra de las preguntas fue: ¿consideró que los alumnos han logrado obtener los contenidos propuestos en el año? Sí, contestaron 20 docentes, y no, contestaron 61 docentes. La siguiente pregunta fue: ¿el sistema de evaluación a los alumnos lo consideró apropiado? Menos de 38 docentes contestaron que sí, y 43 docentes contestaron que no. Lo que nos propusimos con estas preguntas es indagar acerca de cómo ha repercutido la pandemia en el currículum y principalmente en el alumno. Ha trabajado con anterioridad en su espacio curricular con las TIC
Como sabemos, el docente debe involucrarse con el correr del tiempo, ya que los medios que nos acompañan en la vida diaria varía dependiendo de la generación. En muchos de los casos, estos medios ayudan a tener un aprendizaje significativo para los alumnos. Con respecto a las TIC, las aplicaciones y programas e infinidad de herramientas para el dictado de clase. Por lo mencionado, lo que se pretende demostrar es la utilidad de la tecnología para el mejoramiento de la calidad educativa, así el uso de Internet, proyectores, conexiones en red, videoconferencias, ordenadores para procesamiento de datos, libros digitales, etcétera. Como vemos en el gráfico, las dos preguntas que hicimos, su conocimiento en TIC, ¿cómo lo consideraría? Mala, buena, bastante, hubo un porcentaje muy alto de docentes que respondieron que sí, y muy buenas, no muchos. Y ha trabajado con anterioridad en su espacio curricular en TIC, sí, más de 45, y no, casi 35 docentes respondieron a la pregunta. Para la última pregunta se apeló de cierta forma a la sinceridad de los docentes encuestados, ya que la situación que vivimos es anormal, impensada, muchos se han desligado de sus obligaciones para con los alumnos. La pregunta fue, ¿qué porcentaje de sus colegas considera que no estuvo comprometido ante la situación? Los docentes contestaron, menos de 50 docentes, menos del 25%. Menos de 20 docentes entre el 25 y el 50%. Entre el 50 y el 75%, alrededor de 12 docentes. Más del 75%, menos de 10 docentes. Análisis de datos. Acerca de los resultados obtenidos podemos decir que hubo falta de desarrollo con respecto a las TIC, falta de compromiso de los docentes, falta de motivación de los alumnos, así como también falta de conectividad facilitó la brecha digital. Hubo falta de planificación del Ministerio de Educación con respecto a la modalidad adquirida durante la pandemia y hubo una marcada diferencia entre clases virtuales y clases presenciales. Análisis. Acerca de las valoraciones finales, las recomendaciones que dio el Ministerio de Educación no estuvieron a la altura de la situación, tanto de alumnos como de docentes. No se llegó a que los alumnos adquirieran el conocimiento de la manera que estaba programada en el currículum, y los docentes no tuvieron ni el apoyo ni las herramientas necesarias. Lo que queremos decir con esto es que como conclusión final de nuestra investigación podemos decir que esta situación de pandemia nos ha enfrentado a diversas situaciones emocionales, económicas, entre otras. Pero sin duda la educación es uno de los ámbitos que nuestra querida Argentina ha sufrido desde hace tiempo por causa de las desigualdades. Desigualdades de recursos a que tanto alumnos como docentes enfrentan. La educación, como todos sabemos, es una herramienta fundamental para que en el futuro obtengan una libertad de pensamiento. Por eso y muchos motivos más, es de gran importancia que los alumnos tengan una continuidad pedagógica, así sea de la manera menos pensada. Las recomendaciones del Ministerio no alcanzaron, no fueron suficientes para esta situación. Tenemos dos miradas. El Ministerio no estuvo a la altura de la situación, ya que olvidaron tener en cuenta los recursos de los alumnos. Tampoco tuvo tiempo de diagramar o anteponerse a la situación, ya que para empeorar el asunto, recién comenzaban las clases. Al extenderse cada vez más la cuarentena, se podía observar que iban agregando y modificando una metodología de dar clases virtuales, sin planificar tanto largo como corto plazo. Es al día de hoy que no se sabe cómo será el comienzo del ciclo 2021. Es sabido que siempre han sido grandes las brechas cuando hablamos de educación y de los recursos que tienen los alumnos. Los docentes se han visto muy desconformes con respecto a los recursos.
han utilizado todos los medios posibles, aunque no sea para lograr en parte con los contenidos y llegar a aquellos alumnos que así lo desean. La educación como Los alumnos, para ser sinceros, oyeron la frase en un principio "aprueban todos", con lo cual se vio desprotegido totalmente al docente, ya que todos sabemos la importancia de la motivación para el docente. Por esta situación se podría decir que muchos de los alumnos abandonaron las tareas. Sondeando entre los docentes, es satisfactorio saber que ellos son autocríticos y se actualizan, por así decirlo, en el ámbito tecnológico, introduciendo las tecnologías por medio de aplicaciones o plataformas, entre otras, en sus clases, ayudando a los alumnos a obtener una comprensión más significativa. Sin duda, son ejemplos para el resto de sus colegas. Por último, analizamos nuestro objetivo inicial del cual partimos, suponiendo que el COVID-19 dejaría aún más deficiencias en la educación con respecto a las TIC, lo cual se cumplió totalmente, ya que la falta de tecnología, la falta de manejo de las mismas, tanto por parte de los alumnos como por parte de los docentes, a través del medio que sea, ha provocado un déficit aún mayor, ya que ha sido el único medio de conexión. Nos hubiera gustado realizar una segunda encuesta para puntualizar acerca del porqué de algunas respuestas a nuestras encuestas, motivos más específicos, los cuales nos ayudaría profundamente aún más a nuestras ideas. Las hipótesis se corroboraron. Siempre ha habido una falta de compromiso y abastecimiento del Estado para una equidad en el ámbito tecnológico. Es más, se ha vuelto imposible llegar a cada sector de nuestra Argentina. Las recomendaciones tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación no han tenido en cuenta las deficiencias con las que se contaban. La falta de capacitación del docente para interactuar en sus áreas con las TIC, como ya hemos mencionado, los pocos que se han capacitado lo han hecho de forma autónoma, así como también su implementación en el aula con los alumnos. Es por todo lo mencionado que el docente debe de cierta forma actualizarse. Los tiempos avanzan y con ello la tecnología. Se ha vuelto de gran importancia la formación del mismo por sus propios medios, volviendo desinteresado a aquellos docentes que no lo hiciesen. Para cerrar nuestra conclusión, vamos a decir que frente a esta pandemia tan sorpresiva, los docentes han puesto mucho de sí, pero es más difícil de remar con las diferencias de recursos que tienen nuestros alumnos, principalmente si hablamos de tecnología, ya que ha sido nuestro único medio, así como también deberán autocriticarse aquellos docentes que no se han comprometido ante la situación. En estas circunstancias debemos tener comprensión unos con otros. Siempre siempre ha siempre ha siempre